Amigos, ¿cómo están? Una vez con ustedes, quiero llevar otra reflexión y ahora se trata de que Dios ha muerto. ¿Sí? Dios ha muerto. Si esto que voy a considerar contigo resulta interesante, no olvides de compartirlo con tus contactos, que puede ayudarles también. Y espero que esto sea una reflexión de ayuda para ti también. Pues bien, hay una serie de cambios en el ámbito de las espiritualidades que se está presentando a nivel internacional, misma que espanta y debiera llevarnos a actuar en consecuencia. Entre tanto suceso está un buen número de circunstancias que amenazan la legítima fe de mucha gente. Es que una multiplicidad de enseñanzas y situaciones que desafían el sentido común están apareciendo o llevan ya mucho entre nosotros. Por ejemplo, ritualismo extremo, excéntrico y estimulante, exclusivo de las emociones a través de cantar y danzar, que lleva sí a la exaltación de Dios, pero que genera estados de euforia sin inteligencia. Número 2. Un mensaje descontextualizado que se circunscribe más al mundo de lo divino y poco al humano. Y si de lo humano, entonces se centra en lo económico o en la salud principalmente. En tercer lugar, he encontrado un uso de un lenguaje religioso que a quien no lo comparten le tildan de poco espiritual. Expresiones propias de la cultura evangélica como hermano, Dios te bendiga, o como se ha puesto de moda, Dios te bendice. Expresiones también como gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Y de ese tipo de expresiones que solemos distinguirnos en muchos lugares. En cuarto lugar encuentro aquellas prácticas carismáticas, grotescas, que generan rechazo y descalificación por los de afuera y que descartan de igual manera lo verdaderamente espiritual. ¿A qué me refiero? A los desmayos, sacudidas, risas, llantos, vómitos, santo, eructos y cuanta práctica se dice que es de carácter espiritual. En quinto lugar encuentro un desear y enseñar la inalcanzable santidad como una posibilidad que frustra al común de la feligresía, incluso al mismo dogmático y exigente instructor. Pero lo presenta como algo que sí se puede alcanzar, pero que difícilmente reconoce que eso es una contradicción, aunque se debe sobreentender que sin santidad nadie verá a Dios. En sexto lugar encuentro que se condena toda práctica juvenil que le genera culpa e indignidad al joven. La condenación de su música y sus bailes, su lenguaje popular o poco culto, obviando el soez o prosaico, que es otro asunto, condenando sus amistades de forma arbitraria, etcétera. En séptimo lugar encuentro el que se enfoca solo en la espiritualidad y la vida eterna, nuestro mundo, llevando a la mente al más allá y al aquel entonces, que tiene lo suyo de bueno, pero con dificultad de mirar la tierra en el aquí y el ahora. Dejamos de poner los pies aquí, que esto es muy necesario. 8. La falta de conocimiento y alertamiento sobre temas de política, ideología de género, trastornos mentales como ansiedad, depresión, ideas suicidas, inmoralidad, etcétera, y nos circunscribimos solo a lo espiritual y con lo espiritual pretendemos abordarlo todo. En noveno lugar encuentro
que se hace creer a la feligresía que Dios siempre habrá de ayudar ante la muerte, la enfermedad, el divorcio, la pobreza, etcétera. Y cuando eso no sucede, la gente se frustra enormemente. Y en décimo lugar encuentro que la coartación de la coinonía a través de la prohibición de reuniones durante la pandemia produjo enfriamiento del corazón. La gente se vació de lo poco o lo mucho de espiritualidad o de la enajenación producida por la religión. Quizás eso haya sido bueno, pero también se afectó la verdadera espiritualidad. Y así muchos se desanimaron al ver que la fe no es un absoluto y que no todo lo que deseamos lo obtendremos, aunque hayamos hecho declaraciones de salud, cancelaciones del mal, pactos de fe y cuantas enseñanzas nuevas han proliferado. Dios siempre sabe lo que es mejor y se requiere estar atentos a que no siempre sucederá aquello que deseamos o esperamos. Y el libro de Daniel nos da una ilustración de esto cuando menciona que los 3 jóvenes judíos desafiaron al rey Nabucodonosor ante la amenaza de ser echados al horno de fuego, si no se postraban ante la estatua, la efigie del rey, cuya respuesta fue que Dios los habría de librar del horno, pero que si no fuera así, de cualquier manera, no se inclinarían ante su representación. Respuesta que evidenciaba una fe que a su vez reconocía la soberanía de Dios. Y ello permite ver que la fe está supeditada a la determinación absoluta de Dios y jamás accede a truculencias humanas disfrazadas de fe. Entonces, las enseñanzas caducas, ineficientes e inoperantes están confundiendo a aquellos que tienen capacidad de analizar las contradicciones de la fe y se revelan ante mentes cuadradas que no hacen una enseñanza pertinente a los tiempos. Y ese desencanto les está llevando a decir que o la religión se muere o que Dios nunca ha existido. Y esto produce una desbandada religiosa que se va hacia el ateísmo o indiferencia o enfriamiento espiritual. Y para muchos, sí, Dios ha muerto. Y de esta manera resucita la frase de Nietzsche, Dios ha muerto. Desgraciadamente para muchos de los jóvenes y no jóvenes, pensantes, que no son acogidos con respuestas acertadas, Dios seguirá muriendo. Porque ¿qué persona inteligente querrá seguir creyendo en una teología o asumir una liturgia que no corresponde con una verdad tangible, sino solo con dogmas que han de seguirse porque la mayoría cree en ellos? La religiosidad ha desbancado a la premisa paulina de orar y cantar con el espíritu y con el entendimiento, asunto aplicable a la instrucción de las comunidades religiosas en nuestro país, a las que les han quedado a deber las razones de la fe. Por ello, y para ellos, desgraciadamente, Dios ha muerto y seguirá muriendo si los suyos siguen matando con sus prácticas religiosas y no espirituales. Hasta la próxima reflexión. Adiós.